Profesor definitivo. La movilidad laboral, ya que no obstante de que en este Congreso se tratan temas relacionados con la seguridad social, hay que recordar que uno de los principales antecedentes del nacimiento de la seguridad social lo es la rama del derecho del trabajo, que junto con la seguridad social forman parte del derecho social, en donde el Estado hace valer su carácter de imperio para proteger los derechos de las personas más desprotegidas, en este caso, los trabajadores. El día de hoy, el doctor Ojeda Vilés nos hablará precisamente de los derechos laborales de los trabajadores internacionales. Vale la pena hacer mención que México fue el primer país en establecer a nivel constitucional estos derechos de los trabajadores que constituyen precisamente derechos fundamentales. Sin lugar a duda, hoy en día es un tema relevante en virtud del gran desplazamiento de las personas que en busca de mejores condiciones de vida tratan de emplearse en otros países bajo la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. Me voy a permitir hacer la semblanza curricular del doctor Antonio Ojeda Vilés. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, España, e hizo estudios de posgrado en las universidades de Roma y Estocolmo. Doctor por la Universidad de Sevilla, realizó estudios postdoctorales en las universidades de Múnich y de Berkeley. Ha publicado, según el índice de ALET de la Universidad de La Rioja, 75 libros y 130 artículos de su especialidad, y ha participado en 84 obras colectivas, habiendo dirigido 13 tesis doctorales. Sus obras más significativas han sido las sucesivas ediciones de Derecho Sindical, las 100 almas del contrato de trabajo, mediación y arbitraje en conflictos laborales y la deconstrucción del contrato de trabajo. Creó y presidió durante los 2 primeros mandatos la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, de la que actualmente es su presidente de honor. Y más recientemente preside la Asociación Internacional de Protección Social de la ONU en Washington. Es premio Fama de la Universidad de Sevilla a la investigación científica, premio de la Asociación de Abogados Laboralistas de España 2010, doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Marcos y la Católica de Perú. Actualmente es árbitro en activo del CIMA, Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje en Madrid, y del CERCLA, Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía. Pues bien, doctor, buenas tardes en España. Son las 5 de la tarde por allá, pasaditas, ¿verdad? Pues le damos el uso de la palabra. Bienvenido. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación que me cursó la profesora Ascensión Morales, querida colega y compañera del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Protección Social, y estoy encantado de reunirme con ustedes, sobre todo en este marco de la UNAM, donde yo he estado alguna vez y donde he discutido temas interesantes respecto de la seguridad social, como por ejemplo la cuestión de la centralización y de la unificación de la administración en un país como el de ustedes, que tiene un alto grado de descentralización respecto de instituciones y de cuerpos
de funcionarios y de empleados, ¿no? Bueno, pues la verdad es que quizás sea la visita más importante que he hecho ahí, aunque también fue otra muy importante que hice porque realmente me enseñó a conocer algunos aspectos más complicados de México. Era una visita que hice al norte del país con una misión de la Unión Europea, también con el mismo motivo, el tema de centralizar la administración de la seguridad social. Bien, el tema que vengo a decirles en 35 minutos, y espero que no me pase como el año pasado en Roma, cuando también coincidí con la profesora Cesión Morales y me pasé, pues, como decíamos en Andalucía, me pasé a un pueblo. Cuando uno va de viaje, pues se pasa del lugar donde va. Bueno, pues en aquella ocasión me pasé demasiado. Espero no ser demasiado pesado con ustedes, pero quiero advertirles que el tema es complicado incluso para los que los llevamos estudiando bastante tiempo. Se trata nada más y nada menos de salir de los cauces habituales de la seguridad social, que son los cauces, Doctor, permítame la interrupción. La doctora me dice que le vamos a dar 10 minutos más, es decir, 45 minutos, por favor, para que lo tome en cuenta. Gracias. Muy bien, aplaudo, aplaudo la, la iniciativa. Sí. Entonces, pues, vamos a ver, he perdido la imagen, bueno, por lo menos. Ah, bien, bien, bien. Bien, pues tienen ustedes ahí el tema, los niveles de protección social y su ordenación continental. Eh, mm, Pasemos la siguiente, por favor. O si puedo pasarlo yo. No. Pasemos la siguiente. Está las contradicciones como con un ejemplo. Ah, vale, muy bien, de acuerdo. Bueno, de acuerdo. Quiero partir con un ejemplo que es muy suyo, muy querido por ustedes, que es el tema de la maquila, del tipo de fábrica que hay inicialmente en la frontera, aunque se ha extendido también por todo el país, pero que inicialmente pues ocupa un amplio espectro allí en la frontera con el norte, con su vecino del norte, porque da un cierto dibujo de lo que quiero a ustedes presentarles. Ocurre que la fabricación de automóviles, básicamente automóviles, aunque hoy día no es solamente el único artículo que se fabrica en esas máquinas, pero la fabricación de automóviles es un elemento fundamental para la economía de México, pero también es un elemento fundamental la fabricación de automóviles para la economía norteamericana. Y bien, y ahora con el tema este, pues bueno, de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, pues con la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el segundo tratado, NAFTA 2, como se puede llamar, por una parte, y por otra con la subida a la presidencia del país norteamericano por parte del señor Trump, pues nos encontramos con que hay situaciones bastante complicadas para los trabajadores de la maquila, los trabajadores de estas factorías que son ya numerosas en México y que configuran posiblemente el primer factor de ingreso por parte del país en cuanto a sus exportaciones. Diré que el cambio de este tratado respecto del primero, del NAFTA 1, se produce porque había habido críticas por parte del señor Trump, del presidente Trump, en su primer mandato, pero también por parte de los sindicatos norteamericanos que se quejaban de la competencia que hacían los trabajadores mexicanos al percibir salarios inferiores a los que percibían ellos. Entonces, esta presión por parte doble del presidente del país en su primer mandato y de los sindicatos norteamericanos llevó a un cambio que es el actual sistema del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. En este sentido, pues tenemos entonces que la principal modificación que se ha hecho respecto del NAFTA 1 es la introducción, la incorporación de aspectos laborales que no existían antes. Es decir, ahora mismo se presta bastante atención, no diré mucha atención, pero sí bastante atención digamos, al tema laboral del trabajo por cuenta ajena en esas factorías, y en general es un tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que es lo que antes no se hacía.
Y así entonces tenemos que uno de los artículos más importantes del nuevo tratado del TEMEC 2020 de 2020 es el artículo 23, que remite al respeto a la declaración de la Organización Internacional del Trabajo respecto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. En este aspecto, pues saben ustedes que los principios y derechos fundamentales en el trabajo pues están contemplados no ya solamente por esta declaración de la OIT, sino también por varios convenios internacionales de la OIT, que se refieren al tema de la discriminación en el trabajo respecto de la mujer, respecto del trabajo infantil, la prohibición del trabajo infantil, respecto del trabajo esclavo y respecto del respeto a la libertad sindical y de la negociación colectiva. En este sentido, entonces, pues tenemos ahí una declaración importante porque obliga a todas las partes, no solamente a México, sino también a Estados Unidos y a Canadá, a respetar esos convenios fundamentales que vienen recopilados por la declaración que les menciono a ustedes. También cabe mencionar el artículo 23.5, en donde se habla de algo que parece sorprendente, y es que dice que las normas del trabajo no deberán utilizarse con fines proteccionistas y nada en la presente declaración podrá invocarse con dichos fines. O sea que, digamos, el alegar que un país de los tres firmantes de la declaración del NAFTA, de NAFTA 2.0, que un país no está cumpliendo estos principios no puede ser alegado por alguna de las otras partes, ¿no? De todas maneras, esto tiene un sentido equívoco en el que no voy a entrar porque también puede referirse a otro aspecto completamente diferente, ¿no? Por último, tenemos aquí el artículo 28 que habla de la protección laboral a los migrantes. Es decir, que entonces, digamos, los trabajadores que van de México a Estados Unidos o viceversa, o a Canadá o viceversa, pues tienen la protección laboral. Es un concepto muy indefinido, pero que de todas maneras pues remite pues a toda una serie de condiciones laborales y de aspectos laborales que ustedes evidentemente conocen, ¿no? Entre ellos, por supuesto, está el tema de las condiciones básicas laborales. Es decir, que entonces pues tenemos aquí como pues hay una protección de las condiciones mínimas de trabajo, tanto del salario mínimo como de la jornada máxima, como de otros aspectos muy esenciales. Y también pues nos encontramos con que a raíz de ese convenio o durante la negociación de ese convenio que ustedes tienen, pues México ratificó varios convenios más de la OIT e introdujo el salario mínimo, algo que los Estados Unidos tienen, pero bueno, que realmente pues no parece que siga ninguna directriz internacional, sino que lo hace desde hace ya algún tiempo, ¿no? Bien, pues este convenio y este conjunto de aspectos laborales en donde quizá podamos encontrar la seguridad social, como voy a decir ahora enseguida, pues viene, digamos, dirigido a los trabajadores en general, tanto respecto a las modificaciones laborales, tanto de México como de Canadá y como de Estados Unidos. Y aquí entonces encontramos pues dificultades porque, bueno, ¿a qué trabajadores se refiere? ¿A los inmigrantes? Parece que no, o no solamente a los migrantes, sino también a los trabajadores en cada país porque les asegura un nivel mínimo que está confiado a los principios y convenios fundamentales de la OIT y algunos otros preceptos que encontramos en el convenio este NAFTA 2, ¿no? Concretamente, bueno, pues el salario mínimo, la referencia a todos estos aspectos. Y dentro de la referencia y la proclamación del respeto a un entorno de trabajo seguro y saludable que hay aquí en esta declaración, nos encontramos con que se puede entender, evidentemente, un entorno seguro y saludable, se puede entender la referencia a las normas de protección de la salud y seguridad del trabajador. Y en este ámbito de salud y seguridad nos encontramos, claro, con el tema fundamental de los accidentes de trabajo, de la muerte del trabajador, de la viudedad
de la esposa del trabajador o del esposo de la trabajadora. Y bueno, pues en algún caso también podríamos entender que dentro de este entorno saludable podría encontrarse también algún otro aspecto, ¿no? No solamente el tema de viudedad, orfandad, muerte y supervivencia y la vejez. Pues se podría encontrar, quizás se podría discutir esa posibilidad, ¿no? El tema es que entonces, pues hay una referencia que viene muy, digamos, a punto para este tema. Porque, bueno, eh, ¿cómo podemos pensar que aquí aparece la seguridad social? Y después también, ¿cómo podemos pensar que habiendo un trabajo, perdón, un convenio de comercio pleno entre México, Estados Unidos y Canadá, como podemos de comercio pleno, se establezcan una serie de límites que van a aparecer con los aranceles del presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, aquí por tanto nos encontramos en primer lugar con una posibilidad de que exista la protección aseguratoria de seguridad social en un acuerdo que no es nacional, sino internacional, y después que dentro de esa protección general que se establece exista también una referencia a la seguridad social. Eh, Parece, y aquí nos encontramos ya con la tercera diapositiva. Pasamos de diapositiva, por favor, mientras se lo voy explicando. Parece como si esta aparición, que no es únicamente aquí en el tratado, este tratado de NAFTA 2, pues es un ejemplo de las contradicciones y de las confusiones que puede haber en una referencia internacional, pero no es el único ejemplo en donde la seguridad social o bien está claramente expresada en un convenio internacional o bien está de alguna forma indirecta, pero expresada también en algún convenio internacional. El ejemplo que he dado es el del segundo aspecto, viene expresada indirectamente a través del entorno de trabajo seguro y saludable. Pero en otros tratados internacionales y convenios internacionales, pues también encontramos esa referencia de forma directa, ¿no? Eh, bueno, en este sentido, entonces, parecería como si nos encontráramos en las antípodas de lo que es actualmente la seguridad social y su regulación normativa. Es decir, estamos en una situación en donde no es solamente la seguridad social, sino todo el tema laboral pues está en crisis. El profesor Bob Heppel, desgraciadamente fallecido hace ya unos años, hablaba de la carrera hacia el fondo, hablaba de cómo se están, digamos, envileciendo las condiciones de trabajo, cómo cada vez es más difícil encontrar mejores condiciones, cómo es difícil pues aumentar el nivel, superar el nivel de tratamiento de los trabajadores, como también la seguridad social empieza a encontrar dificultades. Esas dificultades de la seguridad social que hallamos no solamente en Europa, a través del envejecimiento de la población, en cuanto a que es muy difícil, cada vez mayor, el pagar esas pensiones de jubilación y de vejez a personas que duran más tiempo, que son cada vez más viejos, pero también nos encontramos con dificultades en Estados Unidos y en otros países del mundo. Seguramente, pues en México también hay esas dificultades de las que estoy hablando. ¿Cómo es posible entonces que podamos hablar de que estamos en un momento en donde pues no solamente se está regulando a nivel nacional, sino que también se está regulando a nivel internacional y se está pasando a niveles superiores en esta materia de lo laboral y de la protección social o la seguridad social? Bueno, a esto podría responderse que hay al menos dos tipos de impulso para una regulación internacional. Estarían las convergencias tácitas y estarían las convergencias explícitas. ¿Podemos pasar, por favor, de diapositiva? Entre las causas de la subida de nivel, como empieza a haber ya desde hace unos años un tratamiento de estas materias laboral y seguridad social en estos convenios internacionales, están las causas tácitas. En primer lugar, las históricas.
La histórica porque no es ahora el momento en que se produce este ascenso en los convenios internacionales, sino que de hace ya siglos tenemos un tratamiento internacional de la seguridad social y de lo laboral. Por ejemplo, en los gremios. Los gremios saben ustedes que eran una forma de agrupación de trabajadores y de empresarios de una misma actividad en una ciudad. Lo que ocurre es que, bueno, mientras los gremios tenían su regulación a nivel de una ciudad, sin embargo, pues esos gremios se repetían y había gremios iguales e idénticos en otras ciudades. Y esos gremios se empezaron a conectar y a coordinar. Y entonces lo que se regulaba en unos gremios se pasaba a otros. Y empezó a haber una regulación que en principio fue de ámbito ya nacional y después pasó a ser internacional. ¿Por qué? Pues porque los trabajos eran los mismos también en otras naciones. Esto se vio claro en Europa, en donde pues claramente, evidentemente, pues lo que se hacía en Alemania, pues se hacía también en Países Bajos o en Bélgica o en Francia o en Gran Bretaña o en España o en Italia. Es decir, que entonces todos aquellos talleres donde estaba perdón, el maestro y los oficiales y aprendices, pues realizaban las mismas actividades, quizá con técnicas algunas más avanzadas que otras, pero en el asunto gremial, en la época gremial, los avances eran pocos. Tiene que haber, digamos, una libertad de pensamiento grande como la que ocurre a partir del siglo XVII y XVIII para que empiecen los inventos a aparecer en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, pues tenemos, por ejemplo, en estos casos, como había un supuesto, y hay otros más, pero yo voy a dar solamente dos, en donde cuando llegaba un agremiado, por ejemplo, un oficial del mismo gremio, pero de otra ciudad, es decir, por tanto, de un gremio hermano, pero de otra ciudad, llegaba a esta ciudad, entonces se le hacía un acogimiento en donde pues una persona del gremio hermano de aquí, pues, o dos personas, en fin, una comisión de recepción le acompañaba a encontrar empleo en esta ciudad. Se encontraba, por tanto, que la protección contra el desempleo, la protección del empleo, estaba ya en los gremios de aquella época, juntamente con otras posibilidades que había por esta reiteración de los gremios no solamente en las ciudades de un mismo país, sino en las ciudades de prácticamente todos los países conocidos en aquella época. En otro ámbito muy distinto, el ámbito de la marina, los marinos, ocurre que, bueno, pues había, al menos en Europa, estoy refiriéndome entonces pues al siglo XIII, XIV, XV, XVI, etcétera, había unas ordenanzas, bueno, en Francia, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, en el Mediterráneo, en donde pues se establecían normas de seguridad social para los marineros. Eran ordenanzas como, por ejemplo, las ordenanzas de la Hansa del Norte, porque no solamente en Alemania, sino a todo el norte de Europa, las ciudades costeras tenían pues una misma regulación, que era la de las hanseáticas, la regulación hanseática, en donde establecía algún tipo de protección contra los marineros, como por ejemplo el caso de los marineros enfermos. En el Mediterráneo ocurría lo mismo. En todas las ciudades marítimas de Italia, de Grecia, de España, de Francia, etcétera, pues existían bueno, pues ordenanzas marítimas en donde la propia ciudad establecía condiciones de trabajo que algunas de ellas pues miraban a la protección de los marineros. Daré otro ejemplo en este caso, ¿no? Cuando un marinero enfermaba en un barco, viniera de donde viniera, pues estas ordenanzas marítimas, por ejemplo, las más importantes fueron las ordenanzas de Barcelona, pero también, bueno, pues más antiguas todavía eran las muchas de Italia o de Grecia que se dieron, pues el patrón del barco, si veía que el marinero enfermo no podía continuar el trayecto, pues tenía obligación de desembarcarlo en la próxima ciudad a donde llegara y entonces obligación de dejarlo allí suficientemente acomodado con alojamiento y con manutención, con el acompañamiento además de un otro marinero que normalmente sería un grumete, una persona que no realizaba trabajos valiosos dentro del barco, sino que estaba realizando su aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es realmente interesante. O sea, la protección contra la enfermedad, alguna protección de la enfermedad existía ya durante la época gremial.
de la época colonial, que son varios siglos y que, bueno, pues en lo laboral nosotros de alguna forma lo despreciamos, pero que, bueno, pues ya tenemos ejemplos no solamente de la seguridad social, sino ejemplos paradigmáticos de las condiciones de trabajo, en donde no voy a entrar, pero que ya desde la época del derecho romano pues existían, ¿no? Luego también cuestiones de, digamos, causas culturales o incluso genéticas de la persona. Toda persona humana, todo ser humano tiene, y aquí puedo disentir con quizá una mayoría de economistas que hablan del tema, toda persona humana tiene evidentemente una pulsión individualista, pero al mismo tiempo tiene una pulsión solidaria, una pulsión de, digamos, atención hacia los demás. Bueno, ya se ha dicho, creo que por Aristóteles, que el hombre es un animal esencialmente civil, social, ¿no? Es sociable. No podemos vivir en solitario, salvo algunos ejemplos del que se pierde en una isla desierta, pero nosotros necesitamos los demás y los necesitamos porque tenemos esa pulsión solidaria. Al mismo tiempo no enfrentada o no solamente enfrentada, sino al mismo tiempo que la pulsión individual. Todos somos individualistas y todos somos también sociales y solidarios. ¿Eh? Entonces, claro, aquí pues Adam Smith hablaba que el individuo era lo que, o el individualismo, perdón, o el egoísmo individualista era lo que hacía que las ciudades y las economías de un país progresaran, porque una persona atendiéndose a sí mismo y a su ego y a su, digamos, a su apetencia, trabajaba y conseguía o colaboraba en digamos, en el crecimiento y en el desarrollo de todo el conjunto de ciudadanos. Pero esta es una visión demasiado individualista. Ahí habría que añadir como algo, digamos, igualmente genético, igualmente insustituible, igualmente inapartable, el tema de la solidaridad. Y yo añadiría también, y con esto también disiento de la importancia de estos dos elementos en el espíritu humano, añadiría que esta solidaridad es superior al individualismo, al egoísmo de las personas. Es decir, que la pulsión solidaria prevalece sobre la pulsión individual. Tantos casos, no solamente de las madres, que es el más relevante respecto de sus hijos, pero tantos casos relevantes e importantes de atención a los demás. Y ello porque está en juego la especie, en este caso, como en cualquier otra especie, no solamente humana, la especie y su sobrevivencia. Su supervivencia, la especie lo juega a la solidaridad entre los mismos individuos de la propia especie, y entonces esto significa que la solidaridad prevalece en última instancia, aun cuando evidentemente hay una pulsión grande, enorme, por el egoísmo y el individualismo dentro del género humano. Luego tenemos, digamos, causas económicas. Ahí hay, por ejemplo, un tema muy interesante en el que no puedo entrar porque no tengo tiempo, de geoestrategia de los modelos. En el mundo hay tres modelos a nivel, digamos, de seguridad social, que sería el modelo de la Unión Europea, quizá el más acabado, en mi opinión, y creo que en el de prácticamente todo el mundo, eh, que gira en torno al trabajo por cuenta ajena, al trabajo dependiente por cuenta ajena. Entonces la Unión Europea es la seguridad social de los trabajadores, el elemento central y básico, aun cuando evidentemente hay otros círculos concéntricos en torno a ese núcleo grande, amplio de seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena. Después está el modelo estadounidense, que tiene quizá otra pulsión. Digamos, su base estratégica o principal son, digamos, los planes de empleo individuales y colectivos. Pero básicamente los planes individuales. No niego y no puedo decir que Estados Unidos no tenga planes de pensiones estatales o, digamos, seguridad social pública, porque existen, y además existen en temas de atención a las personas mayores
y a los ancianos, perdón, y a las personas menos válidas, y también a otros supuestos, pero digamos el centro, el núcleo principal está formado por los planes de pensiones y básicamente los planes individuales de cada trabajador. Cada trabajador tiene que buscarse pues su plan de pensiones y tiene que pagarlo. Y tiene que pagarlo y a veces el empresario, a veces, que pueden ser muchas veces, el empresario colabora, pero evidentemente el peso lo lleva el trabajador individual. Y luego también está el modelo asiático, que es un modelo quizá el menos relevante, porque además está muy disperso. Y China aquí no, digamos, tiene ningún tipo de protagonismo, sino que lo pueden tener pues, países, por ejemplo, como los de ASEAN, la Asociación de Países del Sureste Asiático, o también la India, que no pertenece, aun cuando es candidata a ASEAN, en donde, pues bueno, en esos países de Asia lo que prevalece, y quizá pues aquí haya algún impacto importante de la religión, del budismo, prevalece el tema de la familia. Es decir, el núcleo central de la protección en los infortunios por parte de los ciudadanos está en la familia. Y ese es el sostén principal. Mientras que en Europa el sostén principal, el núcleo central es, digamos, la seguridad social pública, estatal, básicamente, y en la norteamericana, pues esos son los planes individuales de pensiones de los propios empleados y personas en general. Aquí en Asia es la familia la que atiende, la que ayuda, la que protege en último extremo y en la que se confía cada ciudadano de una forma o de otra. Y donde entonces, pues, los regímenes más importantes, pues, tienden a subvencionar a las familias necesitadas, no a los trabajadores, no a las personas en situación de necesidad, sino a las familias necesitadas por su nivel de ingresos y por su situación del grupo en su conjunto, ¿no? Finalmente, políticas como son los grandes tratados que surgen en el siglo XX después de las dos grandes guerras mundiales. Las dos grandes guerras provocan una matanza sin precedentes y esto lleva a fuerza a todos los países del mundo a poner la vista en los sistemas de protección de los individuos, sistemas estatales o de alguna forma el apoyo a sistemas individuales o a las familias, ¿no? Bueno, después están las causas explícitas, que son, por ejemplo, pues, las instituciones que sirven como sedes de encuentro, y aquí pues podemos tener alguna de ellas en este momento, o las instituciones que sirven de motores de impulso. Citaré, por ejemplo, no solamente la que ya he mencionado, la Asociación del Sudeste Asiático de Naciones, sino también la Conferencia Interamericana de Seguridad Social o la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Tanto esta última como la anterior, muy antiguas ya. La Organización Iberoamericana es del año 55, 1955, y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social es de 1942, ¿no? Bien, voy entonces y entro directamente ya en el tema, y es que esta pulsión hacia arriba, que contradice los temores que expresaba Heppel cuando hablaba de la carrera hacia el fondo, de cómo todos los países, y él pues supongo que se refería implícitamente a los europeos, pero bueno, pues también se veía en prácticamente todos los países en ese momento, pues iban hacia una disminución de las garantías y protecciones. Pues vamos a ver cómo, a virtud de estas causas explícitas o tácitas, pues hay una serie de niveles regulatorios por encima del nivel cero. Nivel cero, ponemos el siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, eso es. El nivel cero sería la regulación nacional. Es decir, es un nivel que ha existido casi siempre. En el derecho romano, pues había incluso en el Código Civil y en el derecho civil la atención del amo al esclavo y del propietario hacia el trabajador libre,
que existía también y que había contratos de trabajo entre ellos dos, ¿no? Entonces, digamos, como una contraprestación al trabajo que cumplía el trabajador libre o dependiente, esclavo o siervo, pues era no solamente el salario, era también el deber de atención y el deber de cuidados. Pero bueno, aparte de eso, había una regulación estatal y luego también pues leyes sobre esta materia, pues ha habido también siempre regulaciones respecto de los trabajadores en las minas de oro, en las minas de hierro, lo que fuera, incluso en la agricultura, etcétera, por parte de los países o a nivel inferior incluso de las ciudades, como he dicho antes. Y luego, pues bueno, a partir de una serie del siglo XIX, con la codificación y todo esto, pues, y de lo que es la explosión del derecho del trabajo con los sindicatos en el siglo XVIII, también nos encontramos con una legislación nacional muy importante en muchos países del mundo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, esa norma nacional se ha demostrado como insuficiente. Ya hemos visto antes las causas y, por tanto, entonces surge el nivel uno por encima de ese nivel cero, que serían los convenios internacionales. Normalmente bilaterales, aun cuando también de varios países, pero solamente digamos, en números clausus, cerrada su apertura hacia unos pocos nada más, ¿no? Básicamente los bilaterales, que son, digamos, una serie de convenios, no son demasiados, pero son digamos, el género más importante dentro de los convenios internacionales. Convenios bilaterales por dos razones. Eh, por una parte, pues porque quizás sea lo más sencillo. Digamos, yo, México, tengo trato pues con países de alrededor, como pueden ser Brasil, o como pueden ser Chile, o como pueden ser bueno, pues entonces voy a hacer un convenio bilateral con Chile o con Brasil. Cada uno tiene sus propias peculiaridades y por tanto, pues hago yo un convenio para cada uno. Por tanto, entonces es lo más sencillo y es lo habitual desde este punto de vista. Pero por otro lado, también es lo más habitual porque hay países que renuncian, que no quieren suscribir convenios bilaterales. De todos ellos, el más significativo es Estados Unidos, pero también hay otros países como por ejemplo Australia o incluso Canadá, a pesar de que es mucho más latino o europeo, digamos, o francés, si ustedes quieren, que estos otros anglosajones, pues en estos países, bueno, hay pocos convenios que sean más allá de lo bilateral. Entonces, pues se rigen con estos convenios y quieren además hacerlo así directamente, ¿no? En estos convenios bilaterales lo que se arregla o se regula es básicamente el tema de la coordinación entre la seguridad social de los dos países firmantes. Es decir, cuando pasa un trabajador migrante de un país a otro, entonces, bueno, ¿qué ocurre con la pensión suya de jubilación? Por ejemplo, ¿no? Esta persona ha estado aquí en México trabajando 10 años, pero ha pasado pues bueno, a Estados Unidos o a Brasil y ha estado allí otros 15 años, entonces, ¿quién paga la seguridad social? Bueno, lo habitual en estos casos, cuando no hay un convenio de este tipo, es que cada país pague en proporción a los años que ha estado cotizando. Es decir, entonces, bueno, pues si ha estado 15 años, pues la parte proporcional a 15 años. Ocurre entonces que cada país da la pensión en función de los años cotizados en ese país. Y ocurre que también es habitual en estas pensiones cuantiosas, como es la pensión de jubilación, o incluso también a veces en el desempleo, etcétera, pero sobre todo en la jubilación, que haya unas bases mínimas, digamos, unas tarifas mínimas de cotización. No puede cobrar pensión ninguna, por ejemplo, una persona que no haya cotizado más de, por ejemplo, 10 años en su vida útil, ¿no? Entonces, claro, el que no tenga estos 10 años, el que tenga por encima de 10 años, entonces no cobra ninguna pensión. Y entonces lo que hay aquí con estos convenios bilaterales son, digamos, la totalización de cotizaciones, de pagos, de cuotas
Es decir, entonces, cuando dos países firman ese tipo de acuerdo de convenio bilateral de totalización de seguridad social, pues cada país paga en proporción, pero tiene en cuenta lo que paga el otro estado firmante. Y entonces, una vez que han totalizado, ya digamos que escapan en muchos casos de ese mínimo de cotización y lo que ocurre es que se le paga por cada país la proporción de esa pensión total, de esa sumatoria, de esa pensión sumada, se le paga la proporción en función de los años que haya él pagado, cotizado, es que es la palabra, perdónenme ustedes, pero me sale por la terminología española, cotizado en el país propio, ¿no? Bueno, funciones coordinatorias que pueden ser no coordinatorias, sino lo contrario, alternativas. Entonces, digamos que puede haber acuerdos bilaterales que establezcan que el país que más tiempo ha tenido trabajando, a esa persona pues le paga la pensión de jubilación. O puede ocurrir como en el caso chino, en donde hay algo muy curioso respecto de sus desplazados. Esto es otro término técnico que ustedes conocen. El desplazado es la persona que no emigra definitivamente, sino que va a otro país por un tiempo determinado. China envía pues a un montón de países a sus trabajadores y a personas para que pues se instalen o monten o enseñen en ese país a otras empresas y entonces durante ese tiempo lo que hace China es suscribir con el país correspondiente un convenio bilateral y tiene muchos convenios bilaterales pues en donde se establece que esos trabajadores chinos van a cobrar el sueldo de China, no el sueldo del país de acogida. Cuando lo habitual quizás sea, en estos casos, que cuando es un desplazado, lo habitual, por lo menos en Europa lo tenemos así, es que el desplazado pues cobra el salario, al menos el salario mínimo del país de acogida. Durante, si va a estar allí pues un año, pues durante un año va a cobrar al menos el salario mínimo del país de acogida. Bueno, tenemos ese nivel que es el nivel primero. Convenios bilaterales. Eh, pasamos al... Doctor, el tiempo es inexorable. Nos quedan 5 minutos para el cierre, por favor. Vale, bueno, pues entonces eh, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Ya está, doctor. Vale. Bueno, en fin, aquí hay una serie de datos de ese nivel uno bilateral. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos más convenios bilaterales de España que pertenece a la Unión Europea y por tanto tiene el convenio único de la Unión Europea. Son dos reglamentos, pero también se puede tener convenios bilaterales. Pasamos, por favor. Tenemos un gráfico en donde aparece como el total de convenios bilaterales en el mundo, no son muchos, teniendo en cuenta que hay unos 180 países, pues hay 627 convenios bilaterales, de los cuales 526 son europeos, a pesar de que hay una unificación con estos dos reglamentos. Después hay 214 en América, en ambas Américas, del norte y del sur, 148 para Asia y 78 para África. Pasamos, por favor. Eh, que es el nivel continental. Y es un nivel muy interesante porque están proliferando ahora los acuerdos, convenios o tratados de nivel de un continente. Y entonces, bueno, pues yo voy a terminar aquí porque es lo más importante. Después hay otros temas, pero bueno. eh, en Europa, pues es donde hay más, también más acuerdos o convenios o tratados de ese nivel segundo, o sea, de ese nivel continental que abarca a una gran cantidad de países y se abre a otros países que quieran incorporarse. En Europa tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea tenemos los dos reglamentos 883 del 2004 y 987 del 2009, pero también el Consejo de Europa, que tiene el Código de Seguridad Social de Estrasburgo del 64 y el que pone París, que son de temas mínimos. En América, pues tenemos, por ejemplo,
bastante importantes algunos de ellos. Y luego también, pues la otra parte del Pacífico, pues hay toda una serie. El CPTPP es el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Entonces, que bueno. Y respecto de África, pues no tengo datos. Está la Unión Africana con 55 Estados miembros, pero que no tiene, que yo sepa, yo estaba mirando su documentación, pero no tiene ningún tipo de convenio en materia de seguridad social. Y bueno, y está también un grupo de países, de 5 países del sur y del oeste africano con Europa, pero que tampoco, que yo sepa, tiene un tratamiento de algún tipo de seguridad social. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Espero no haberles aburrido demasiado y quedo a disposición de la mesa presidencial. Gracias. Agradecemos al doctor Antonio Ojeda Avilés su participación. Muy interesante, les puso un panorama internacional del derecho laboral. Parece que ya. Bien, sin lugar a dudas trató temas muy interesantes. Vale la pena mencionar que por lo que hace México, con la celebración del Tratado del TEMEC, inclusive se reformó la Constitución en 2017 y en cumplimiento de este tratado, antes la impartición de justicia en México era a través de las juntas de conciliación y arbitraje, que eran organismos tripartitas, compuestos por un representante del trabajo, del capital y del gobierno, que dependían de una autoridad administrativa. Con la reforma, lo que se hizo fue que dejaran de funcionar estas juntas y entraran en función los tribunales laborales. Vamos a ver si se puede. Quizás se apagan el otro micrófono, quizás se invaden. Por la aplicación del TEMEC. Esto dio origen a una reforma constitucional en México en 2017, en la cual se modificó el sistema principalmente de impartición de justicia, que estaba a cargo de juntas de conciliación y arbitraje, que eran tribunales tripartitas, integrados por representantes del trabajo, capital y gobierno, pero que eran autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. Entonces, en cumplimiento al TEMEC, en el anterior mandato de Donald Trump, pues presionó para exigir el cumplimiento, y hoy en día tenemos tribunales laborales que pertenecen al Poder Judicial, pero pasa una situación porque están trabajando de la par las juntas atendiendo los conflictos laborales que tenían en trámite, y los nuevos están en esos tribunales laborales. Otra situación significativa fue que también hubo un impacto en el derecho colectivo al establecer una libertad sindical. Principalmente los cambios son en cuanto a una elección libre de los dirigentes sindicales, el establecimiento de un voto libre y secreto de los trabajadores. Entonces, podemos decir que estas son las principales cambios en derecho internacional que impactaron en México, ¿sí? Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Doctor Ojeda, de acuerdo con los convenios que usted nos señaló, podríamos señalar que hay una tendencia, es posible que podamos decirle que vamos hacia una globalización de la seguridad social. Vamos a una globalización en el sentido de que seguramente algún marco de seguridad social, digamos, impositivo, obtendremos, no creo que tardemos mucho en hacerlo, pero no será un marco, digamos, exclusivo ni excluyente. Habrá una composición. Es lo mismo que ocurre en materia de seguridad social en general, a nivel interno, en donde pues está el nivel cero, el nivel uno, nivel 2, nivel 3, entendiendo por el nivel cero pues los necesitados, el nivel uno, digamos ya, la protección de los empleados, en fin, esos 4 niveles que hay del Banco Mundial, pues habrá también unos niveles también internacionales, pero que se complementarán, que serán complementarios respecto de los que hay ya a nivel nacional. Eso será complicado y entonces pues tendremos que estar más al tanto, y además pues tendrá que simplificarse la existencia de tan gran número de que hemos estado viendo muy someramente, tan gran número de convenios internacionales de seguridad social. Tendría que haber unos pocos y luego pues a base de suprimir. En América Latina o en América en general, pues, pero sobre todo en América Latina, hay una cierta pugna entre organizaciones políticas supranacionales de distintos niveles. Es decir, yo he mencionado pues Mercosur, pero también se puede hablar de, bueno, de donde ustedes están, también el Transpacífico, también del Pacto Andino, también, en fin, hay muchísimas, y todas esas organizaciones pues tendrán que confluir y sintetizarse en alguna proclamación, alguna declaración, digamos, global para toda América. Y luego finalmente pues habrá ese nivel ya máximo a nivel internacional, a nivel internacional, digamos, máximo mundial, en donde pues no tengamos únicamente los convenios de la OIT, los convenios de la OIT que son muy útiles, que sirven para establecer los tramos o los aspectos que hay que cubrir o que son importantes, establece las obligaciones mínimas de los que lo ratifican, pero que evidentemente si tu país miembro de la OIT no lo ratifica, tampoco estás obligado a cumplirlo. Entonces, pues bueno, pues ese nivel potestativo tendría que, digamos, venir acompañado o en la OIT o fuera de la OIT por algún organismo internacional, como por ejemplo Naciones Unidas, de un convenio marco mundial de seguridad social. Y lo que nos parece algo muy difícil, posiblemente sea más sencillo porque ya estamos empezando a sentir su necesidad. Última pregunta. ¿Qué pasa con los derechos de los trabajadores migrantes que fueron desplazados de Estados Unidos? Sus derechos de seguridad social es la pregunta. Bueno, yo estaba esperando que ustedes me lo explicaran porque realmente vamos a ver, en Europa por lo menos la regla es que cuando uno emigra a otro país, pues la seguridad social que lo acoge, que lo cubre, que le protege, es la seguridad social del país de acogida. Donde trabaja, tiene su seguridad social. Lo que ocurre es que en algunas pensiones largas, como puede ser la viudedad o la jubilación, pues en todas las legislaciones hay un mínimo de cotizaciones, de pagos, que sin ese mínimo, pues no versa, no paga la pensión o la contraprestación. Y entonces, pues aquí es es la causa, la razón que he dicho antes, de el que se suscriban tantos convenios bilaterales para acordar un poco el tema de la totalización de periodos de pago por el trabajador respecto del país de origen y el país de acogida, ¿no? Pero en principio quien paga la pensión es la persona por la parte en que ha trabajado en ese país a partir del momento en que ha llegado a ese país,
de forma legal, ya la cosa se complica cuando ha entrado de forma ilegal, pero cuando ha llegado al país de forma legal, entonces el país que responde de las pensiones es el país de acogida. Le preguntaría, le preguntaría qué ocurre en México y en el Tratado TEMEC, pero bueno, pues me temo que ahí no hay respuesta. Yo por lo que sé, yo he estado revisando el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el segundo, el NAFTA 2, y ahí no veo nada de este tema, no veo nada de jubilación y no veo nada de la pensión de jubilación, que es otra cosa distinta. Son cosas pues diferentes, ¿no? Entonces, pues creo que no está regulado a nivel del tratado este que estamos comentando. No está regulado este sistema Bien, doctor, pues agradecemos su participación en este primer Congreso Internacional de Seguridad Social. Nos sentimos muy honrados con su presencia virtual, ¿verdad? En Europa, usted, muy bien. Muchas gracias por su participación y le vamos a entregar una constancia, pero se va a hacer de manera virtual. Así es, ¿verdad, doctor? No me la entregan. La constancia no me la entregan. Bueno, no tenemos de momento la constancia física, pero se la vamos a hacer llegar vía virtual. Sí, muchas gracias por su Bien, participación. encantado de estar ahí con ustedes. A continuación se pasará a la toma de foto y a la entrega de constancia al moderador. No, pongan al doctor Acá atrás. pero sí en pantalla. No se no, díganle que no se requiere. Doctor, Sí, ¿nos puede aguardar un momento, por favor, para una toma de fotografía? Todo es virtual, recuerde. vale. Nosotros a un lado. Ahora sí, doctor, muchas gracias.